Se van a dictar 2 clases teóricas. Las clases teóricas, una la voy a dar yo, la primera parte, y después la otra la va a dar el doctor Alejandro Carrascosa. Y bueno, chicos, de más está decirles que por favor párenme cuando no entiendan o quieran opinar sobre algo, ¿no? Esta en realidad no me gusta clase, me gusta encuentro. Es algo como para un lineamiento para que ustedes puedan y tengan la posibilidad de estudiar un poquito más seguros y más coordinados, ¿sí? Bueno, primero, ¿qué es la farmacodinamia? La farmacodinamia es la rama de la farmacología que estudia la acción, el mecanismo de acción y los efectos físicos, químicos y fisiológicos de los fármacos en el organismo vivo. Lo que la droga le hace al organismo. Eso es uno de los conceptos había un libro en farmacología, un libro ya medio viejito, que es el libro del profesor Manuel Litter, ya falleció el doctor, y que hablaba sobre este concepto, justamente lo que la droga le hace al organismo. Permítanme que les lea algo, para que esto va a englobar todo lo que es esta clase. Dice, la comprensión de la farmacodinamia proporciona las bases para el empleo terapéutico adecuado de las sustancias activas. Y vean ustedes todos las palabras que usa este párrafo: empleo terapéutico, sustancias activas. Esto es debido a que para que el fármaco ejerza su acción, ya estamos hablando de acción, es necesario que alcance cierta concentración, hablamos de concentración, en el sitio de acción o biofase. Otro elemento nuevo, sitio de acción o biofase. Por lo tanto, se dice que la farmacodinamia permite el establecimiento de la relación entre la concentración y el efecto. Eso es algo muy importante, por lo que vamos a ver también después, al final, en la farmacometría, lo que son las escalas, las curvas de la farmacodinamia. Es importante destacar que dicho efecto que ejercen los fármacos se trata realmente de una modulación de funciones biológicas del organismo. Aquí hablamos ya de efecto y hablamos de modulación de funciones biológicas, ya sea en alza o en baja. La respuesta o efecto, hablamos de otro término, respuesta o efecto, que se logra debido a la interacción, esto es muy importante la palabra interacción, entre el fármaco y su blanco farmacológico, que habitualmente son proteínas, y que es determinado por la selectividad y afinidad entre ellos. Selectividad, una palabra que ya vamos a ver de qué se trata. Afinidad, otra palabra importante dentro de la farmacodinamia. Al medir el grado de efecto cuando se aumenta la dosis y por ende las concentraciones, es posible calcular parámetros farmacodinámicos como el efecto máximo, que es uno de los elementos que vamos a tener en cuenta cuando generemos la curva dosis-respuesta de una sustancia, y de forma comparativa la potencia, que es otro elemento bien importante. La potencia es la dosis efectiva 50 en este caso, pero también se la puede llamar concentración efectiva 50 con respecto a otro. La eficacia se refiere al efecto máximo que puede generar una molécula con actividad biológica. En cuanto a la potencia, se hace referencia a la concentración necesaria para alcanzar el 50% del efecto generado. Bueno, ya lo vamos a ver bien a eso. ¿Me parece que alguien quiere entrar? Chicos, yo no lo estoy viendo, así que si ustedes me quieren decir algo, no se ve, por favor, díganmelo
así verbalmente, ¿de acuerdo? Sí, profe. Perfecto, perfecto. Sigamos. ¿Qué es la acción farmacológica? Acuérdense que habíamos dicho que la farmacodinamia estudia la acción, el mecanismo de acción, el modo de acción y el efecto. Vamos a empezar por acción farmacológica. Es la modificación de la función que produce el fármaco en una célula, tejido, órgano u organismo, estimulando o deprimiendo funciones. Ya vamos a ver después cuántos tipos de acciones hay. Pero básicamente es la modificación de la función celular. Y ahí hablamos de los postulados. Los postulados de la farmacología son que ningún fármaco tiene una sola acción y ningún fármaco crea acciones, solo las modifica. ¿De acuerdo? Y vamos viendo algunos conceptos, como por ejemplo, órgano efector es donde se produce la acción farmacológica cuyo efecto se evalúa. Biofase es el sitio donde ejerce la acción del fármaco. Ligando es toda sustancia que se fija en receptores. Pueden ser agonistas o antagonistas. Ligandos endógenos, por ejemplo, alguna hormona, y ligandos exógenos también. ¿Qué es el mecanismo de acción? Es el conjunto de procesos que ocurren a nivel molecular de la célula. Si voy rápido o no me entienden, párenme, chicos, porque esto es paso a paso. El efecto farmacológico es la manifestación de la acción del fármaco que se puede apreciar o evaluar con los sentidos aplicando procedimientos simples o complejos. Por ejemplo, el efecto de cuando se administra noradrenalina, que es un simpático mimético, se eleva la presión arterial. Entonces, con el esfingomanómetro, ustedes pueden apreciar, tomándole la presión al paciente, pueden apreciar cuál es el efecto de este fármaco. Es una consecuencia de la acción, el efecto. Es el conocimiento descriptivo del fenómeno a partir del cual podemos deducir la acción del fármaco. Significa que si tenemos un paciente al que le hemos colocado noradrenalina y el paciente aumenta la presión, ¿qué significa el último párrafo? Que es, digamos, la consecuencia de la acción. Uno puede deducir la acción del fármaco diciendo que es un estimulante beta o un estimulante alfa. El alfa 1, vasoconstricción, y el estimulante beta 1 aumenta las 4 propiedades cardíacas, en el caso de la noradrenalina. El modo de acción es el modo por el cual el fármaco logra su efecto. Ahora, les doy un ejemplo. ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Un ejemplo, yo creo que es un fármaco que ustedes deben conocer, que es el salbutamol. El salbutamol es un broncodilatador, se lo usa en el asma. Acción es fármaco mimético. Es simpático mimético. Mecanismo de acción. El mecanismo de acción estimula los receptores beta 2 del músculo liso bronquial. Este tipo de receptores es un receptor metabolotrópico que está unido a ciertas proteínas de la membrana y generan la estimulación de la adenilatociclasa, lo que hace que aumente el AMP cíclico, y el AMP cíclico, en definitiva, inhibe la fosforilación de la miosina y disminuye la concentración de calcio intracelular. Ese sería el mecanismo de acción. El modo de acción es relaja el músculo liso bronquial y el efecto es la broncodilatación. ¿Me entienden, chicos? Sí, profe. ¿Cuántos tipos de acción farmacológica hay? Estamos en acción. Hemos dicho que aumenta las funciones o disminuye las funciones, pero en realidad existen 6 tipos de acción farmacológica. La de estimulación, el aumento de la función. Hemos dicho ya el ejemplo, por ejemplo, de la noradrenalina.
La acción de depresión o inhibición, disminución de la función, por ejemplo, los anticonvulsivantes o los tranquilizantes. Irritación es una estimulación violenta con lesión celular, alteración de la morfología celular que lleva a la inflamación, pero no a la destrucción celular. Lo que hace la diferencia con la otra tipo de acción, que es la corrosión, que sí es la acción irritante excesiva, destrucción, digamos, de la célula. ¿De acuerdo? ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, doctor. ¿Qué ejemplo podríamos tener en cuanto a irritación? El salicilato de metilo, que es un líquido incoloro, poco soluble en agua y muy soluble en el alcohol y el aceite, y se lo usaba en linimentos, se lo aplica localmente. Es cuando tiene, por ejemplo, la dermatitis del pañal en los niños. O el salicilato de metilo, o el nitrato de plata, que lo usamos mucho los traumatólogos para hacer una corrosión, que es una acción irritante ya con destrucción celular, en el caso cuando hay úlceras, como para que las úlceras se oculten y no haya contacto dentro del organismo con el medio exterior. La de reemplazo es la sustitución de una secreción interna o externa que falta en el organismo. Por ejemplo, insulina. Y la acción antiinfecciosa es capaz de atenuar o destruir los microorganismos sin producir efectos notables en el huésped. Son todos los antimicrobianos, no solamente los antibióticos, sino los antiparasitarios, los antifúngicos, los antivirales. ¿De acuerdo? Sí, profe. Vamos a otro elemento, porque todo esto han sido preguntas de exámenes de la semana pasada. Sitios de acción. Puede ser local, general o indirecto o remoto. El local es donde se aplica el fármaco. No ejerce acción sistémica. Puede ser de protección o de irritación. Puede que se administre por distintas vías y provoque solo acción local. Por ejemplo, no solamente es la colocación de un gel en la piel, sino también se puede usar por vía, por nebulización, por ejemplo, en donde el fármaco actúa localmente en el bronquio. El otro tipo de acción, de sitios de acción, es general o sistémica, ya se verifica después de la penetración del fármaco en la circulación. Ya hemos dicho que cuando ya el fármaco está biodisponible, se va a distribuir de acuerdo al volumen de distribución que tenga ese principio activo. Hay que hablar en la sistémica de afinidad a distintos blancos, que ya lo vamos a ir tocando. Y el indirecto remoto es cuando un fármaco actúa en un sitio y la acción que produce el efecto deseado está en otro sitio remoto. Por ejemplo, para que tenga acción mucolítica, a veces se usa un fármaco por vía oral que irrita el estómago y por vía del nervio vago es trasladado este estímulo, es trasladado en los bronquios y en los bronquios aumenta la secreción mucosa, por ejemplo. Ambas estructuras están relacionadas por el sistema nervioso autónomo o por sistemas humorales. ¿Vamos bien? Sí. Sí, doctor. Esta es otra pregunta de examen. Niveles de acción de los fármacos. Puede haber un nivel molecular, subcelular, celular, tisular, sistémico u organísmico y sociológico. El molecular son los elementos más pequeños de la célula, donde actúan los fármacos, ciertos fármacos, que ya vamos a ver que hay fármacos de acción específicas e inespecíficas. Los de acción específica, receptores, enzimas, mecanismos de transporte, aparato genético. El subcelular
organoides o estructuras subcelulares donde se ubican lo molecular. Por ejemplo, receptores se pueden ubicar en la membrana plasmática o en el citoplasma. A ese nivel subcelular, a lo que me refiero. El celular es la modificación celular, tanto de estructura como función. Ya hablamos de la célula. Tisular, ya hablamos de los tejidos u órganos. Sistémico, hablamos de todo el organismo. Y sociológico son las interacciones entre organismos, que pueden ser efectos ecológicos, un entorno familiar, laboral o social. Por ejemplo, el ecológico es cuando algún fármaco puede generarte una diarrea en el paciente. Son dos elementos, son dos grupos, o sea, es la interacción de dos organismos, el ser humano y los gérmenes que están en el intestino. En el sociológico, efectos ecológicos. Y después, entre los seres humanos, el entorno familiar, laboral o social. Hablamos de otro concepto importante, que es la selectividad de la acción farmacológica. El fármaco ejerce su acción preponderantemente sobre ciertas estructuras y menos sobre otras. Actúa sobre una función orgánica alterada sin modificar otras funciones del organismo. Generalmente no es absoluta, depende de la dosis del fármaco administrado. Yo quiero que ustedes se hagan la idea de cómo, lo que hablábamos hoy en la comisión con los chicos, cómo el paracetamol, por ejemplo, que es un fármaco que se impone la venta libre, pero es tan importante, tiene tantas cosas como para decir, que es un fármaco que si se administra por vía oral, ustedes ya han visto todos los elementos de la farmacocinesis, cómo es la forma farmacéutica, cuál es la vía de la administración, en este caso oral, cómo pasa por qué cuáles son las características que tiene que tener el fármaco para su absorción, la liposolubilidad, el tamaño, la carga, etc. ¿Qué es el pKa del fármaco? ¿Por qué si tiene un pKa de 8 el paracetamol se va a absorber en el intestino? ¿Cuáles son los elementos que va a echar mano el paracetamol para atravesar toda la vía portal y llegar hacia la circulación sistémica? ¿Cómo se va a distribuir el fármaco? Y cómo va a llegar a la biofase. Y ahí estamos nosotros, en la biofase. Estamos en la biofase. ¿Y por qué el paracetamol, si bien se están descubriendo muchos receptores del paracetamol, pero por qué o muchas acciones que tiene el paracetamol, por qué el paracetamol no actúa, por ejemplo, en el corazón, o por qué no y sí actúa donde debería actuar, que es en el proceso de la hipertermia o un proceso del dolor, porque acción antiinflamatoria no tiene. ¿Por qué actúa en el dolor? ¿Por qué actúa en la fiebre? Es importante que ustedes tomen la conciencia y la magnitud de las cosas que estamos estudiando. Otro concepto importante es la reversibilidad de la acción farmacológica. ¿Qué es reversible? Inducen efectos temporarios sin alterar la forma permanente de las funciones orgánicas y una vez eliminado, el órgano vuelve a su funcionamiento anterior. Así actúan la mayoría de los fármacos. Son reversibles, pero hay fármacos que tienen acciones irreversibles. Es cuando las funciones celulares no se recuperan una vez que el fármaco deja de estar en contacto. Hay lesión manifiesta de las estructuras. Por ejemplo, ya vamos a ver, antagonistas no competitivos son los fármacos que actúan sobre ciertos elementos y esos elementos dejan de funcionar. Por ejemplo, el omeprazol, que uno cree que es una droga tan simple, es un antagonista no competitivo de la bomba de protones en el estómago y genera disminución de la acidez gástrica. Por eso, como no es competitivo, esa bomba no funciona más. Entonces, en algunos países, como en Estados Unidos, este tipo de fármaco está
en lo que se llama la caja negra, en la que, ¿por qué le dicen así? Porque estos fármacos, uno de los problemas que tienen estos fármacos es que disminuye tanto la acidez que una de las barreras innatas que tiene el sistema inmunológico, que es la acidez gástrica, como para que no pasen gérmenes e invadan el intestino, aparte de los gérmenes que ya tenemos, los saprófitos que ya tenemos, y generen infecciones intestinales, estos fármacos estimulan de cierta forma que esa barrera innata se altere. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe. ¿Cuáles son los mecanismos de acción que tienen estos fármacos? Los mecanismos de acción de los fármacos son de acción específica y de acción inespecífica. Esta acción específica e inespecífica está en base a estos elementos. La concentración del fármaco necesaria para actuar, la especificidad biológica, la especificidad química y la posibilidad de producir un antagonismo específico. Que también es pregunta de examen. Esta fotito que la saqué medio chueca es del libro de Sier, en el que ahí hace la comparación de fármacos o de principios activos de acción específica y de acciones inespecíficas. Y ahí habla que los de acción específica tienen que tener muy pequeña cantidad. Por ejemplo, 10 a la menos 3 milimol es para los de acción específica. Pero las drogas de acción inespecífica tienen que actuar justamente porque las concentraciones del fármaco son muy altas. Esa es una de las principales diferencias. Después tenés la especificidad biológica. En cuanto a los específicos, es muy elevada. ¿Qué significa? Que se unen a macromoléculas habitualmente, que es una condición sine qua non. Por ejemplo, es cuando se unen a elementos como los receptores, como canales iónicos, como enzimas, como transportadores. Dependen, lógicamente, de la concentración de la droga y dependen también de la concentración de los receptores. En cambio, los inespecíficos actúan por presencia. Digamos, la especificidad biológica es muy baja, pero depende solamente de la concentración de la droga, no depende de receptores ni de nada macromolecular. En cuanto a especificidad química, los de acción específica son muy elevadas. Tienen estructuras químicas, tienen una estereoisomería. Por ejemplo, la noradrenalina, cuando se le agrega un grupo isopropilo al núcleo del fármaco, se transforman en isoproterenol. El isoproterenol es un fármaco que ya vamos a ver cuando veamos en el sistema nervioso autónomo, que tiene muy pocos efectos alfa y muchos efectos beta. ¿Sí? En cambio, en la especificidad química es muy baja en las drogas de acción inespecífica y sí va a depender del coeficiente de partición lípido-agua, de la solubilidad, del tamaño molecular, de la estabilidad química, de las características ácido-base, es decir, de las características del fármaco, no de características de receptores, de la parte específica. Y el antagonismo específico, por ejemplo, drogas de acción específica tenemos, si hay agonistas que son fármacos que actúan estimulando ciertos receptores, también va a haber antagonistas, o va a haber agonistas parciales, o va a haber agonistas inversos, que pueden modificar. Hay un antagonismo específico. En cambio, las drogas de acción inespecífica no tienen antagonismo específico. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. ¿Cuáles son los mecanismos de acción inespecífica? Los voy a nombrar nada más, ahí están en la página 46 y 47 del libro de Sier.
ahí están todos los elementos estos como para que ustedes los estudien. Pero se los divide en mecanismos extracelulares, mecanismos a nivel celular y mecanismos intra y extracelulares. Entre los extracelulares está la absorción, la modificación del medio interno, y entre los mecanismos a nivel celular están la precipitación de proteínas, la modificación de los niveles de radicales libres, alteraciones reversibles de las propiedades físico-químicas de la célula, y entre mecanismos de acción intra y extracelular está la quelación. Ahora vamos avanzando un poquito más en la farmacodinámica y vamos a ver algunos conceptos, como por ejemplo, la actividad intrínseca, la afinidad, la potencia, la concentración efectiva 50, la altura máxima de la curva dosis-respuesta y la pendiente de la curva dosis-respuesta. Por ahí les suena medio descolocado todos estos términos, pero ya van a ver cuando los juntemos. Pero vamos viendo qué es la actividad intrínseca, es la eficacia máxima del fármaco. Esa es la actividad intrínseca, es lo que más puede dar el fármaco. Es el efecto máximo que puede esperarse de este fármaco. Hay fármacos que actúan mucho más en cuanto a eficacia que otros. Por eso le dicen, hay agonistas totales, agonistas parciales, agonistas inversos y antagonistas. Cuando se alcanza esta magnitud de efecto, o sea, cuando llega al máximo del efecto, por más que ustedes aumenten la dosis, no se produce mayor magnitud del efecto. La afinidad. La afinidad es la avidez con la que el fármaco se une a su receptor. Ya estamos hablando acá de fármacos de acción específica. Ya dejamos los fármacos de acción inespecífica y todos estos elementos que estamos hablando, como actividad intrínseca, afinidad, potencia, tienen que ver con los fármacos de mecanismo de acción específica. La afinidad, hemos dicho entonces, es la avidez con la que el fármaco se une al receptor, o cómo las fuerzas químicas que hacen que una sustancia se una a un receptor. Afinidad. La potencia es la concentración, o sea, la eficacia o el efecto máximo en concentración 50 o en dosis, el efecto dosis 50 de un fármaco necesario para producir el 50% del efecto máximo de este fármaco. Tiene que ver con la dosis, tiene que ver con la cantidad del fármaco para producir el efecto deseado. Lo único que quiero que ustedes escuchen ahora estos términos, que es actividad intrínseca, afinidad, potencia, porque después lo van a entender, pero para que se vayan familiarizando en palabras. Concentración efectiva 50. Es la concentración efectiva 50 y se define como la concentración de droga con la que se obtiene una respuesta igual al 50% de la máxima. Puede hablarse de dosis efectiva 50. En la dosis efectiva 50 habitualmente se lo usa, ese término se usa en los estudios que se hace en la experimentación de fármacos, ¿no? Normalmente hablamos de concentración efectiva 50. Altura máxima es el efecto máximo, efecto respuesta máxima, que ya vamos a ver cuando veamos farmacometría. Pendiente es una medida de inclinación de la parte recta de la curva que queda comprendida entre el 20 y el 80% del efecto máximo. Bueno, muchas palabras y acá más o menos vamos a poder ver. Acá está el efecto máximo. Si el efecto máximo es el 100% de la curva dosis-respuesta, acá se está tratando de un agonista total, ¿sí? Porque llega al 100% de la respuesta. Vemos la concentración efectiva 50 o dosis efectiva 50, que es la mitad de la dosis que llega a la respuesta máxima. Vemos la potencia,
que tiene que ver con el fármaco. Vean, el fármaco que marco la flecha, está hacia la izquierda, y el fármaco que está hacia la derecha es otro tipo de fármaco que también es un agonista total, pero acá necesita más droga para llegar a la respuesta máxima. Es decir, que este fármaco tiene menos potencia que el primero. El primero tiene más potencia, ¿sí? Porque necesita menos cantidad del fármaco para llegar a la concentración efectiva 50. Hay otro elemento que es la eficacia, y la eficacia máxima depende la actividad intrínseca. Acá vemos en el recuadro que está a la izquierda, la concentración efectiva 50 es inversamente proporcional a la potencia. Claro, porque cuanto más concentración efectiva 50 hay menos potencia del fármaco. Bueno, nosotros ya vamos. Profe, y, ¿Sí? perdón, en ese gráfico, ¿cómo, o sea, qué sería la pendiente? La pendiente estaría, ¿lo ven en la flechita? Sí. Entre el 20 y el 80%, o sea, la parte recta de la curva. ¿Sí? Desde acá. ¿Y qué, o sea, qué significa eso? Significaría los distintos elementos, la distinta potencia que tiene ese principio activo en la curva. Pero lo importante es saber dónde está la concentración efectiva 50, que es el 50%. ¿Por qué es importante la concentración efectiva 50? Porque es la potencia. La concentración efectiva 50 es la potencia del fármaco. ¿Sí? Si un fármaco tiene más concentración efectiva 50, en cuanto a dosis, es menos potente que otro comparado. Pero la pendiente que ya lo vamos a ver en distintos elementos, ya vamos a ir viendo, vamos a ir ahondando, la pendiente va desde el 20% al 80% de la respuesta total. Eso es lo que quiero que sepa. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. No, de nada. Sigamos con la nomenclatura. Agonista completo o agonista, total también se le dice, o agonista, se une a un receptor. O sea, estamos hablando de un fármaco con mecanismo de acción específico. Da origen a una serie de eventos intracelulares que producen un efecto farmacológico. Tiene afinidad y eficacia, o sea, alfa. El valor de alfa es igual a 1. Se une reversiblemente a sus receptores, habitualmente. O sea, actividad intrínseca, ¿tiene eficacia? Sí tiene eficacia. ¿Tiene afinidad? Tiene afinidad. Y la eficacia es la actividad intrínseca. La actividad intrínseca que tiene estos fármacos es igual a 1. Ahora, ¿qué significa tener afinidad? Hemos dicho que tiene una avidez por ese receptor. Y una vez que llega al receptor, genera una serie de eventos intracelulares. ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho del salbutamol? Que actúa sobre el receptor beta 2 y de ahí genera una cascada intracelular hasta llegar a la broncodilatación. ¿Sí? ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque si bien tienen afinidad, hemos dicho, es la propiedad que tiene el principio activo por llegar a tener una cierta avidez por ese receptor. Y ya vamos a ver por qué les digo este concepto es muy importante. Estos son distintos tipos de curvas, dosis-respuesta, de un agonista total. Ustedes ven que estos principios activos llegan al 100% de la respuesta, o sea, son agonistas totales. Y ven ustedes lo que son la concentración efectiva 50 en el 50% de la respuesta máxima. Bueno, esto es la dosis letal 50 que tiene que ver con el índice terapéutico.
Bueno, eso ya lo han visto un poco con Alejandro. Vamos al agonista parcial. ¿El agonista parcial tiene afinidad por el receptor? Sí tiene afinidad por el receptor. Y la actividad intrínseca que tiene es mayor que 0 y menor que 1. Si tenemos el agonista total que llega al 100% de la eficacia, el agonista parcial no va a llegar al 100%, va a estar más del 0, pero menos de 1. ¿Me entienden, chicos? Sí. Vamos al antagonista. ¿Tiene afinidad el antagonista por el receptor? Sí tiene afinidad. ¿Tiene actividad intrínseca, es decir, genera cascada intracelular? No. O sea, se une al receptor, pero nada más. No genera ningún movimiento intracelular. No produce respuesta o impide o bloquea los efectos de los agonistas. Es decir, ¿qué hace el antagonista? Bloquea al agonista, bloquea el ligando, que puede ser endógeno o algún agonista, total o parcial, exógeno. Tiene afinidad, pero carece de eficacia. O sea, eficacia 0. Pueden ser competitivos o no competitivos. Ya vamos a ver. Un antagonista puede ser competitivo o no competitivo, funcional o químico. Le estoy dando muchas palabras como para que ustedes vayan familiarizándose, pero no crean que con esto van a aprender todo lo que es la farmacodinámica. ¿El agonista inverso tiene afinidad? Sí tiene afinidad. Y tiene eficacia, lógicamente. Genera movilización intracelular, cascadas intracelulares, ¿tiene actividad intrínseca? Sí tiene actividad intrínseca, pero la actividad que genera es opuesta al agonista. Vale decir, si yo tengo un fármaco que me produce de 0 a 10 hacia la derecha en la escala, el agonista inverso va a tener afinidad por ese receptor, pero en vez de generar 2 o 3 o 5 que generaría el agonista parcial, genera menos 5, menos 7. ¿Por qué? Porque actúa en forma inversa al agonista. ¿Me entienden, chicos? Sí. Perfecto. Sí provoca eventos intracelulares, pero son opuestos al agonista. También son bloqueados por los antagonistas, eso es importante. Ahí está. Esa es la comparación en cuanto a curvas dosis-respuesta. El agonista completo está en el máximo de la eficacia, el agonista parcial está entre 0 y 1, el compuesto inactivo, que sería el antagonista, tiene afinidad por el receptor, pero no tiene actividad intrínseca, y el agonista inverso, que actúa en forma inversa a la eficacia de los agonistas, parcial o total. Esa es la diferencia entre un agonista y un antagonista, cómo el agonista actúa sobre el receptor, actúa en presencia de dosis, incrementa la actividad intracelular, y cómo un antagonista inhibe la actividad, o sea, no tiene actividad celular, pero actúa tratando de impedir que el agonista exógeno o endógeno actúe sobre el receptor. A ver, ¿quién me dice esto? ¿Qué pueden decir de este fármaco, de estos fármacos? Lógicamente que está abajo, ya está descrito. Pero, a ver, explíquenmelo ustedes. ¿Quién quiere hacerlo? Lo primero que A es más potente que B y C sería porque el fármaco A necesita una menor concentración, o sea, una menor dosis para alcanzar el 50% del efecto. Perfecto. Perfecto. ¿Y B qué sería B?
Es Bueno, una B, lo mismo para C, o sea, es más potente que C porque necesita menor dosis, digamos, que C para llegar al 50%. Bien, bien. ¿Y qué es B? ¿Es un agonista de qué tipo? ¿Es un agonista total? No, parcial sería. ¿Es un agonista? Parcial. Perfecto, perfecto. ¿Y ese B es más potente o menos potente que el A? Es menos potente que A. Muy bien. ¿Y el C es un agonista total o parcial o inverso? Un agonista total. Un agonista total. Excelente. Excelente. Doctor, ¿Sí? Ya lo ¿puede, sabes. puede dar un ejemplo de algún agonista inverso? ¿Algún fármaco? Ya voy.